No es culpa del diablo. Qué nombre más extraño. En esta reflexión no es culpa del diablo. ¿A qué se refiere el Juan cuando nos comparte esto? No es culpa del diablo. Meditaba en este mensaje antes de comenzar, porque de verdad que es un nombre que dice, te lleva a meditar. ¿Qué va a hablar el Juan en esta oportunidad? Y sabes que pasa mucho en las familias cuando nos toca dar alguna consejería, alguna charla a familias en casa iglesia. Nosotros trabajamos con un formato como iglesia local que le llamamos casas iglesias. Y en este caso se da mucho esto de que la gente comienza a culpar al diablo por cosas. Aquí pasamos a ser como un abogado defensor de que efectivamente hay que reconocer que hay un mundo espiritual, hay cierta oposición, ¿cierto? Del lado negativo. Sí, cuando comparto del Señor en estas reflexiones o en los programas de radio que tuvimos ahí también en su momento, compartíamos bastante del Señor. En iglesia hemos podido compartir también de que hay un mundo espiritual negativo, porque si hablamos de Dios, que es el poder espiritual positivo, también hay un negativo. Pero ¿por qué caemos en este título? Lo vamos a desminuzar en estos minutitos y va de la mano de lo que dice en Timoteo. Mira, si tú vas a Primera de Timoteo 1, no, Primera de Timoteo 4:6, mira lo que dice. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Un consejo que le decía Pablo a Timoteo, ¿cierto? Como padre espiritual. Y me gusta lo que dice, y aquí va de la mano del nombre del mensaje. Ten cuidado de ti mismo. Gran parte de los procesos que nos encontramos cuando compartimos con familias, con personas, que caen en satanizar todo. No, se metió el diablo. Siempre me acuerdo de ese caso de que una persona me dijo, se metió el diablo a mi casa. Mi marido es insoportable. Luego de conversar con ella y luego de conversar con el marido, me daba cuenta que ella era el problema. Ella tenía un carácter, pero malísimo. Entonces, ahí la culpa no era del diablo, era de la persona. Como le dice el apóstol acá a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque es fácil echarle la culpa al mundo espiritual. No, es que el diablo metió la cola. No, normalmente es uno mismo, es nuestra forma de ser. Cuando comenzamos una vida en el Señor, se genera un antes y un después en la vida del ser humano. Antes de Cristo y después de Cristo. Al ser así, nos encontramos que antes de Cristo había muchas cosas que no le agradaban a papá. Un mal carácter, una mala forma de ver la vida, una mala forma de pensar, una mala forma de actuar. ¿Cuántas personas tienen problemas de depresión, tienen problemas de ser impulsivo, de ser agresivo? Todo eso es parte de la genética de la vida pecaminosa que tenemos nosotros antes del Señor. Pero luego ya estando en Cristo la cosa cambia. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir con la genética de papá, con la genética de Dios. Por lo cual, cuando se generan estos grandes conflictos en los hogares, en la paternidad, en los negocios, en muchos lugares cuando nos toca interactuar, gran parte de los problemas es el actuar de yo mismo. Como lo dice acá, pues, Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, de tu forma de ser. Entendiendo, como te decía anteriormente, que sí hay un mundo espiritual, muchas veces también hay una oposición del mundo espiritual, sin duda, no quiero negar eso. Lo hay también, lo he vivido en manera personal y también en familiar, en amigos que me han contado experiencias bien complejas, no hay problema, sí está. Pero gran parte es problema con nosotros mismos. ¿Qué hacemos, Juan? Ya nos diste un tips de entender de que no todo es satanizado. Danos un tips para vivir una vida en Cristo. Para eso es clave alimentar esta nueva naturaleza, esta nueva vida en el Señor, este nuevo ser espiritual, como te decía, antes, después de Cristo, este nuevo ser espiritual que nace debe ser alimentado. ¿Cómo lo alimentamos? Cuando estamos físicamente con problemas, nos alimentamos, ¿cierto? Con sopita de pollo, con cositas sanitas. Bueno, en el Señor, para alimentar este nuevo ser espiritual, es una abundante cantidad de alimentos. Por ejemplo, orar,
por ejemplo, leer la palabra, por ejemplo, escuchar alabanzas, por ejemplo, tener comunión entre hermanos, entre la familia de la fe. Eso hace que se ejercite tu ser espiritual. Y ahí es extraordinario porque te comienzas a dar cuenta que este ser espiritual comienza a crecer. Cuando llegan los procesos, nace la nueva vida en Cristo, reacciona la nueva vida en Cristo y ahí te das cuenta que no era culpa del diablo, porque te llenaste tanto de Dios que cuando llega el remesón, cuando llega la circunstancia compleja, salió de ti Cristo. ¿Qué es lo que sale de ti cuando llega una mala respuesta? ¿Sale otra mala respuesta de vuelta o sale Cristo? Si sale el Señor es clave. A eso debemos llegar todos a un momento donde la palabra, ¿cierto? Cuando se hace vida en nosotros, empezamos a entender claro esto, que no es culpa del diablo, que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos para vivir una vida en disfrute, en gozo, como a Dios le agrada. Qué bueno como Dios nos ministró en esta reflexión. Si crees que alguien normalmente le echa la culpa al diablo y lo estás viendo este mensaje por acá por las redes sociales, etiquétale o envíale esta reflexión para que le digas, ¿sabes qué? Hoy entendimos y aprendimos que no es culpa del diablo, muchas veces somos nosotros mismos. Nos vemos en otra reflexión. Bendiciones, bye bye.